Hace 2 siglos, un joven y ambicioso corso logró domar a la Francia revolucionaria como si de un caballo salvaje se tratase. Juntos realizaron extraordinarias hazañas. Pero el impetuoso jinete espoleó tanto al caballo que éste lo tiró antes de caer abatido. Ese joven era Napoleón Bonaparte. Año 1809, Viena. Napoleón tiene 40 años y regresa victorioso de otra batalla. Pero el invencible comandante está triste. Su mejor amigo, el mariscal Lannes, un hombre de su misma edad, muere en sus brazos. Él, quien siempre había dicho que el soldado que llega a los 30 años no es un buen soldado. Era la segunda vez que alguien veía llorar al gran emperador. 9 años atrás, las lágrimas habían aflorado a los ojos de Napoleón al perder en la batalla de Marengo a un amigo del alma, el general Desaix. Napoleón Bonaparte nació en el año 1769 en Ajaccio, Córcega, un año después de que los franceses ocuparan la isla. A los 9 años, el pequeño entró con una beca en la Escuela Militar de Brienne, Francia. En la escuela militar, Napoleón no congenió con sus compañeros que se mofaban de su corta estatura, su acento y su origen humilde. Pero el orgulloso corso sabía defenderse. En las peleas no tenía rival. Una vez, un profesor le preguntó: ¿quién eres? Y Napoleón, con solo 11 años, le respondió altivo: soy un hombre. Bonaparte era inteligente y poseía una memoria prodigiosa. Su resistencia y capacidad de trabajo eran pasmosas. Solía robarle horas al sueño para dedicarle tiempo a la lectura. A Napoleón le apasionaba el juego, sobre todo las cartas y demás clases de juegos de azar. El mal genio, el gusto por el riesgo y las ansias de ganar eran los rasgos más característicos de su personalidad. Napoleón creía tan fervientemente en su buena estrella que escribía la palabra suerte con mayúscula. Y la suerte no defraudó al joven corso. A los 24 años fue ascendido a general de brigada por méritos de guerra durante el sitio de Toulon. Y después de sofocar la insurrección monárquica en París, es nombrado general en jefe del ejército interior. Pero la tranquila vida de la capital no satisfacía a Napoleón. El beligerante corso solo era feliz en el campo de batalla. En el año 1796 se casó con la bella Josefina de Beauharnais y 2 días después del enlace partió hacia Italia como comandante del ejército francés. Durante esa campaña logró 6 victorias en 6 días. El joven general regresó de Italia siendo un héroe nacional, pero no iba a dormirse en los laureles y dirigió una nueva expedición, esta vez a Egipto. En aquella época, la Francia revolucionaria se ve inmersa en una crisis de poder. Y en el año 1799, Napoleón decide dejar a su ejército en Egipto y regresar a París. Encabeza un golpe de Estado que derroca al directorio, establece el consulado y es nombrado primer cónsul. 5 años después, se proclama emperador. Durante la ceremonia, en un gesto cargado de simbolismo, Napoleón coge la corona de manos del Papa Pío VII y se la impone él mismo como diciendo a todos: yo ostento el poder supremo. Las reformas políticas y económicas del emperador fueron muy bien recibidas por los franceses. Napoleón consiguió poner freno al terror revolucionario y propuso la idea de una Francia unida. A partir de aquel momento fue considerado el salvador del país. Pero Napoleón quería más. Soñaba con conquistar Inglaterra, el eterno rival de Francia. En el año 1806 decretó el asedio continental, prohibiendo el comercio con Gran Bretaña. Eso significaba el desastre económico para Inglaterra, pero para impedir el contrabando de mercancías inglesas, Napoleón tenía que controlar todas las costas europeas, lo que le llevó a invadir Italia, Portugal, España, Austria y Prusia. Puedo hacer lo que me venga en gana. Si es necesario, invadiré todo el continente para anexionarlo al imperio francés, declaró confiado.
Sin embargo, en el año 1812, Napoleón cometió un error fatal. La marcha rusa se saldó con una aplastante derrota del invencible ejército napoleónico. El 6 de abril del año 1814, tras la entrada de la coalición antifrancesa en París, Bonaparte abdicó y partió hacia su exilio en la pequeña isla de Elba. Un año más tarde, después de escapar de Elba, Napoleón regresó a París. La multitud entusiasmada lo llevó en brazos a su palacio, y Bonaparte derrotó a la coalición. Esta vez la suerte acompañó al emperador durante tan solo 100 días. Ese fue el período que logró conservar el poder. Tras ser derrotado en la batalla de Waterloo, se entregó prisionero a los británicos y fue enviado al exilio a la isla de Santa Elena. Allí Napoleón pasó los 6 últimos años de su vida. Falleció a causa de una grave enfermedad, mezquinamente humillado por sus carceleros. Napoleón Bonaparte no logró conservar el imperio que había creado, pero pasó a la historia como un gran hombre y un gran militar. Toda una época se bautizó en su honor. Sus batallas se incluyeron en los libros de texto militares y el Código Napoleónico sentó las bases de las democracias occidentales. Su acento y su origen humilde. Pero el orgulloso corso sabía defenderse. En las peleas no tenía rival. Una vez un profesor le preguntó: ¿quién eres? Y Napoleón, con solo 11 años, le respondió altivo: soy un hombre. Bonaparte era inteligente y poseía una memoria prodigiosa. Su resistencia y capacidad de trabajo eran pasmosas. Solía robarle horas al sueño para dedicarle tiempo a la lectura. A Napoleón le apasionaba el juego, sobre todo las cartas y demás clases de juegos de azar. El mal genio, el gusto por el riesgo y las ansias de ganar eran los rasgos más característicos de su personalidad. Napoleón creía tan fervientemente en su buena estrella que escribía la palabra suerte con mayúscula. Y la suerte no defraudó al joven corso. A los 24 años fue ascendido a general de brigada por méritos de guerra durante el sitio de Toulon. Y después de sofocar la insurrección monárquica en París, es nombrado general en jefe del ejército interior. Pero la tranquila vida de la capital no satisfacía a Napoleón. El beligerante corso solo era feliz en el campo de batalla. En el año 1796 se casó con la bella Josefina de Beauharnais y 2 días después del enlace partió hacia Italia como comandante del ejército francés. Durante esa campaña logró 6 victorias en 6 días. El joven general regresó de Italia siendo un héroe nacional, pero no iba a dormirse en los laureles y dirigió una nueva expedición, esta vez a Egipto. En aquella época, la Francia revolucionaria se ve inmersa en una crisis de poder. Y en el año 1799, Napoleón decide dejar a su ejército en Egipto y regresar a París. Encabeza un golpe de estado que derroca al directorio, establece el consulado y es nombrado primer cónsul. 5 años después se proclama emperador. Durante la ceremonia, en un gesto cargado de simbolismo, Napoleón coge la corona de manos del Papa Pío VII y se la impone él mismo, como diciendo a todos: yo ostento el poder supremo. Las reformas políticas y económicas del emperador fueron muy bien recibidas por los franceses. Napoleón consiguió poner freno al terror revolucionario y propuso la idea de una Francia unida. A partir de aquel momento fue considerado el salvador del país. Pero Napoleón quería más. Soñaba con conquistar Inglaterra, el eterno rival de Francia. En el año 1806 decretó el asedio continental, prohibiendo el comercio con Gran Bretaña. 9 años atrás, las lágrimas habían aflorado a los ojos de Napoleón al perder en la batalla de Marengo a un amigo del alma, el general Desaix. Napoleón Bonaparte nació en el año 1769 en Ajaccio, Córcega, un año después de que los franceses ocuparan la isla. A los 9 años, el pequeño entró con una beca en la Escuela Militar de Brián, Francia.
En la escuela militar, Napoleón no congenió con sus compañeros que se mofaban de su corta estatura, su acento y su origen humilde. Pero el orgulloso corso sabía defenderse. En las peleas no tenía rival. Una vez, un profesor le preguntó: ¿quién eres? Y Napoleón, con solo 11 años, le respondió altivo: soy un hombre. Bonaparte era inteligente y poseía una memoria prodigiosa. Su resistencia y capacidad de trabajo eran pasmosas. Solía robarle horas al sueño para dedicarle tiempo a la lectura. A Napoleón le apasionaba el juego, sobre todo las cartas y demás clases de juegos de azar. El mal genio, el gusto por el riesgo y las ansias de ganar eran los rasgos más característicos de su personalidad. Napoleón creía tan fervientemente en su buena estrella que escribía la palabra suerte con mayúscula. Y la suerte no defraudó al joven corso. A los 24 años fue ascendido a general de brigada por méritos de guerra durante el sitio de Toulon. Y después de sofocar la insurrección monárquica en París, es nombrado general en jefe del ejército interior. Pero la tranquila vida de la capital no satisfacía a Napoleón. El beligerante corso solo era feliz en el campo de batalla. En el año 1796 se casó con la bella Josefina de Beauharnais y 2 días después del enlace partió hacia Italia como comandante del ejército francés. Durante esa campaña logró 6 victorias en 6 días. El joven general regresó de Italia siendo un héroe nacional, pero no iba a dormirse en los laureles y dirigió una nueva expedición, esta vez a Egipto. En aquella época, la Francia revolucionaria se ve inmersa en una crisis de poder. Y en el año 1799, Napoleón decide dejar a su ejército en Egipto y regresar a París. Encabeza un golpe de estado que derroca al directorio, establece el consulado y es nombrado primer cónsul. 5 años después se proclama emperador. Durante la ceremonia, en un gesto cargado de simbolismo, Napoleón coge la corona de manos del Papa Pío VII y se la impone él mismo como diciendo a todos: